Hola, muy buenos días. Soy la maestra Nairobi Miroslava Mercado Méndez, alumna del Colegio de Investigación Educativa, la cual está cursando el primer semestre de doctorado. Bien, en este video vamos a hacer el análisis y la reflexión de una lectura muy importante que me permitió en lo personal abrir mi panorama en la cuestión de análisis sobre la administración dentro de la educación. Muy bien. Mi facilitador es el maestro Julio César Acebo Núñez. Y bueno, la materia precisamente de este curso se titula Análisis de Teorías Administrativas. Y bien, el título de la lectura que vamos a analizar el día de hoy se llama La Administración Educativa y su Fundamentación Epistemológica. Bien, de la autora Flora Eugenia Salas Madrid. Muy bien, dentro de esta lectura encontrábamos diversos apartados, diversos temas y subtemas, y uno de estos muy importante es la cuestión de los antecedentes. Bien, aquí tenemos 3 diferentes secciones, ya que es una información bastante enriquecedora. Bien, la educación, cabe destacar que se constituyó en el siglo XIX como un proyecto social, económico, cultural y también político. Pero bueno, conforme fue avanzando el tiempo, ya en el siglo XX, comenzó a tener un nuevo orden mundial. Se volvió a hacer una revolución total con el tema de la educación. Posterior, pasamos al siglo XX, la cual trajo consigo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esto a un nivel pedagógico y a su vez aquí se iba observando y analizando la cuestión administrativa dentro del sistema educativo. Cuando hablamos de cuestiones administrativas, llámese el proceso de organización, el proceso de argumentación, donde ya los maestros o el sistema de magisterio iba un poco más adentrándose a este proceso. También en esta nueva era cobra vida a la administración como proceso teórico, metodológico y técnico. Es decir, comienza el proceso argumentativo y justificación dentro del sistema educativo. Los antecedentes han sido muy importantes porque han fungido como la base principal de este proceso hasta su vida actual. Aquí dentro de este análisis encontramos, vaya, a Max Weber. ¿Quién fue Max Weber? Bueno, se habla que en el proceso del siglo XIX al XX se crearon nuevas teorías precisamente de este señor Max Weber, quien propuso un nuevo giro hacia las teorías administrativas, en donde él argumentó la diferencia entre el objeto de estudio que se basaba en la sociedad y la teoría de organización que precisamente habla y se enfoca sobre el orden y la administración. Aquí hizo una revolución total en la cuestión de cómo se asociaban, cómo debían de trabajar y sobre todo el funcionamiento dentro precisamente de la administración educativa. Después pasamos a algo muy importante, el objeto de estudio de la administración educativa. Aquí, como ven, encontramos 4 apartados muy interesantes. El primero, llámase así, dice: la organización educativa constituye el objeto de estudio de la administración. Esto dentro de sus 3 niveles. ¿Cuál es? Primario, secundario, terciario y no formal. Bien, ¿cómo entendemos esto? Entendemos que en cada nivel educativo, por obvias razones, atiende diferentes características o posee diferentes características y también buenos requerimientos en función de las necesidades de la población o de las necesidades del contexto en donde nos desenvolvamos. Y bueno, también a partir de que cada uno tiene sus necesidades y sus características, es muy notable que cada uno tiene su forma de organizarse, de fluir, de procesar. ¿De acuerdo? Cada etapa del proceso educativo articula un andamiaje. Esto hace o permite que sea posible que cada persona acceda a niveles superiores de educación. Por ejemplo, basándonos al contexto educativo de preescolar. En preescolar utilizamos mucho el proceso de andamiaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los niños utilizan el conocimiento que tenían anteriormente, que viene siendo el conocimiento informal,
lo traen consigo al contexto educativo y posteriormente comenzamos un proceso de análisis de hipótesis, comenzamos a preguntarnos por qué pasan las cosas y bueno, aquí es donde el niño empieza su proceso de curiosidad y por ende a cada uno atiende las necesidades o las curiosidades que posee. Por ejemplo, bien sabemos que cada cerebro es un análisis y un alma diferente. Por ende, cada niño tiene sus propias particularidades o bien su forma, también ellos, de llevar su proceso administrativo en la cuestión educativa. Es por eso que, bueno, la educadora guía ese camino para que el proceso de aprendizaje sea un andamiaje correcto, es decir, que su conocimiento previo lo lleve al aula, lo transforme y posteriormente comience a ser un conocimiento formal, un conocimiento científico que lo permita, pues bien, desenvolverse exitosamente dentro de una sociedad, ¿verdad? Hablándolo en contexto de alumno. Cuando hablamos en contexto un poquito más formal como de las docentes, bueno, también vemos ese proceso de andamiaje, ese proceso de aprender día a día, de evaluar lo anterior para poder buscar nuevas alternativas de organización, de solución, de sobrellevar las tareas precisamente administrativas. Por otro lado, nos preguntaremos, bueno, ¿qué estudia la administración educativa? Bien, la administración educativa se basa por estudiar tres aspectos muy importantes dentro del magisterio, o hablando de manera general. Primero, estudia a los actores sociales, es decir, a los individuos, a las personas. Después, estudia el proceso de enseñanza, aprendizaje, que bueno, viene siendo esto precisamente la forma en que nosotros llevamos a cabo, pues, las clases, en este caso, por ejemplo, las clases virtuales, cómo llevamos a cabo ese análisis, cómo permitimos que el niño tenga los retos necesarios día a día para que vaya enriqueciendo su conocimiento. Si bien sabemos, podemos basarnos o recordar en la unidad de la clase, en el proceso de la elaboración o detección de un problema o área de mejora. Por ejemplo, nosotros tuvimos la tarea de buscar algún aspecto que quisiéramos quizás modificar o enriquecer un poquito más dentro de nuestra práctica educativa y por ende, bueno, que esto permitiera florecer el aprendizaje en los alumnos. Si bien uno de los pues tareas que nos encargamos de hacer dentro de la enseñanza-aprendizaje fue el diseño de una planeación, de un plan de acción o un plan de casa. Aquí nosotros, bueno, llevamos a cabo el proceso de cómo vamos a trabajar con los niños, qué actividades debemos de realizar, cómo vamos a llevar a cabo esa pedagogía, porque no solamente es estructurar una actividad y mandarla, no, es saber cómo vamos a hacerle llegar ese mensaje al alumno, al padre de familia, a X persona, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante llevar a cabo este proceso de manera cautelosa, analizarla, no tomarlo a la ligera y realmente hacer un proceso súper significativo, bien como lo habla el teórico David Ausubel. Después nos pasamos a la estructura del sistema educativo nacional. ¿Qué estudia la administración educativa? Precisamente eso, la estructura del sistema educativo nacional. Aquí nosotros podemos reflexionar y analizar cada proceso educativo y bien tomar cada una de las acciones que nos faciliten el proceso pues pedagógico en los pupilos. Después pasamos a una estructura bastante interesante, que el título se dice La noción de paradigma de Thomas Kuhn. Bien, ¿quién fue este personaje? ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué es importante hablarla dentro de este tema? Bien, el paradigma matriz disciplinar consiste en diversos niveles o en diversas etapas. Es un proceso que debemos de realmente concientizar y llevarlo a cabo a la práctica. Comenzamos con la problemática. Aquí nosotros debemos de detectar alguna problemática, algún área de mejora, alguna situación que deseemos modificar o deseemos readaptar, ¿de acuerdo? Después nos brincamos a fundamentos epistemológicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, viene siendo el concepto de la realidad. Debemos de basarlo en contextos reales, de darle una solución real, de basarnos un poquito más quizás en el proceso de análisis teórico, pero por eso vamos a brincarnos al siguiente, que son supuestos teóricos. Como una de la otra va de la mano, ¿verdad? Debemos de basarnos en el concepto de la realidad, pero a su vez
buscar una fundamentación para nosotros darle un resultado eficaz. Posteriormente, nos vamos a prescripciones metodológicas. ¿Qué es esto? Bueno, una vez que ya tenemos el problema, que ya tenemos supuestos teóricos, nos vamos al proceso de investigación, al proceso de análisis, al proceso de reflexión. Y aquí es donde quizás muchos docentes tienen alguna dificultad, porque bien, es un proceso realmente muy meticuloso, muy preciso, en donde debemos de realmente buscar las herramientas suficientes que nos permitan, bueno, enriquecer este proyecto. Y principalmente también las proyecciones de aplicación, que son las técnicas de aplicación. ¿Cómo vamos a llevar esto que yo ya sé a la práctica, al mundo real, al contexto real, al aula? ¿De acuerdo? Entonces, este paradigma o matriz disciplinar, según Thomas Kuhn, es muy importante porque realmente te permite organizar, llevar a cabo precisamente eso, la administración de tu propio proyecto, de tu acción, de tu intervención docente. Bien. Posteriormente, uno de los datos curiosos dentro de la teoría administrativa son los siguientes. Se sabe que la administración educativa se encuentra en constante evolución, ya que atiende nuevas necesidades de la sociedad. Si la administración educativa se quedara fija, sin evolución, realmente fuera un tema que ya no se adaptaría o ya no abarcaría las necesidades actuales. Es por eso que día a día han salido nuevas teorías, nuevas investigaciones, nuevos artículos que permiten enriquecer precisamente eso, la intervención docente. Y bien, otro de los aspectos o datos curiosos dentro de este análisis es que se atienden aspectos educativos profundos y áreas administrativas. Como esto ya sabemos, en el contexto educativo tenemos muchísimas formas de llevar a cabo la solución de problemas, pero es muy importante ir de la mano de la cuestión administrativa. Basándolo en un contexto real, vámonos a las clases virtuales. Las clases virtuales han llevado consigo muchísimos retos, muchísimo análisis, muchísima investigación, muchísima preparación propia. ¿Por qué? Porque debemos de realmente buscar formas de organizar, de adaptarnos y de una vez teniendo ese conocimiento, basarlo al contexto real de los alumnos, con sus necesidades, con sus propios recursos, con sus propios materiales. Porque de nada va a servir diseñar un plan perfecto donde el niño trabaje con la tecnología cuando sabemos que realmente no tienen luz en su pueblo, en su comunidad. Entonces, realmente es importante analizar a fondo lo que viene siendo pues las cuestiones administrativas, pedagógicas y reales de la situación. También se entiende que actualmente contamos con una gran información que habla sobre el tema. Anteriormente era un poquito más complicado, pero bueno, actualmente ya contamos con diferentes estructuras, diferentes pues aportaciones hacia a lo que es las teorías administrativas. Por otro lado, encontramos otra estructura bastante interesante, pero aquí ya nos enfocamos un poquito más en cómo la teoría administrativa se entrelaza con otras ramas educativas. Bien, dice, disciplinas que componen las ciencias de la educación, es decir, la raíz mate de todo este proceso. Y bien, dice, estudio de las condiciones generales y locales de la educación. Esto específicamente lo estudia la sociología y economía de la educación. Después, estudio de la situación educativa y los hechos educativos. Esto se ve pues fortalecido dentro de las materias que es psicología de la educación y pedagógica. De igual manera, el estudio de la evolución y reflexión de la educación es dentro del proceso de historia y filosofía de la educación. Finalmente, el estudio de la organización educativa, de cómo se estructura, de cómo debemos de llevar a cabo, precisamente es la administración educativa. Como bien sabemos, son muy importantes estas gamas, estas áreas, ya que nos permiten a nosotros los docentes pues enriquecer nuestra propia práctica, ¿verdad? Y aquí dice un dato muy importante. La administración educativa se perfila como una disciplina de gran interés investigativo y crítico de la década presente. Debido a los retos que enfrenta la educación en la actualidad, como ya les mencionaba, debemos estar en constante evolución, debemos de readaptarnos, debemos de llevar ese proceso neuronal a otro índole. ¿Por qué? Porque no nada más nosotros debemos de propiciar alegría, felicidad a los niños, donde se estimulen las hormonas de serotonina, dopamina. No, o sea, realmente todo va ligado
debemos de buscar alternativas, apoyarnos de teóricos, apoyarnos quizás en nuestra propia pues, investigación y enriquecer la práctica docente. Y bien, con esta información culminamos lo que viene siendo la explicación de esta hermosísima lectura, que repito, se llama La Administración Educativa y sus Fundamentaciones Epistemológicas de Flora Eugenia Salas Márquez. Espero les haya gustado muchísimo. Es un tema bastante interesante y bastante real dentro pues de nuestra intervención docente. Por eso también los invitamos a seguirse preparando, a seguir investigando, a seguir buscando nuevas alternativas de solución para que precisamente sea eso, volver el proceso educativo un área de oportunidades, un área en donde podamos desenvolvernos sin ningún problema. Y recuerda siempre, la administración, tanto de tu vida educativa, profesional, laboral o personal, es importante para lograr con éxito todo lo que te propongas. Me despido con gusto. Soy la maestra Nairobi Miroslava Mercado Méndez, repito, alumna del Colegio de Investigación Educativa. Y bueno, espero les haya gustado mucho y nos vemos.